bienvenidos nuevamente a Poder Ciudadano. Vamos a continuar con unas 3 entrevistas que hemos hecho. Nuestra reportera Paola Uchuya ha hecho un pequeño reportaje para recoger la impresión de Iván Meini, Carlos Rivera y el congresista Juan Pari sobre este tema que ha causado revuelo, polémica en la política y que tiene que ver con la ley del servicio civil, que en realidad... Perdón, de la muerte civil, que en realidad es una cosa positiva para el Perú, pero muy controversial para el funcionario público. Vamos a ver las impresiones de estas personas para luego comentar sobre el asunto. Buenos días, nos encontramos con el congresista Juan Pari y queríamos hacer unas preguntas. Lo primero es, para usted como congresista, ¿cuál es la importancia de la aprobación de este proyecto? Para mí es fundamental y es estratégico. Y no podemos construir un país con un escollo tremendo que es la corrupción. Es casi la tercera parte o la cuarta parte del presupuesto que según el informe de un estudio muy interesante que ha realizado el señor Quirós, la cuarta parte del presupuesto se va para corrupción. De casi del 20 al 30% del PBI se va para corrupción y realmente con ese dinero se podía haber construido mucho. Y no solamente en términos económicos, sino en términos de ética, de moral, de demostrar al país que somos un país digno, un país realmente que se puede confiar en sus gobernantes. Es fundamental. Un país que desconfía en su gobernante, que piensa que es un ratero, un ladrón, es un país totalmente débil. Creo que tenemos que cambiar las cosas y por eso digo que es fundamental. ¿Usted cree que es legítimo el uso de la inhabilitación permanente? Sí, creo que lo es. Esta pena de inhabilitación permanente estuvo vigente en el derecho peruano con el código pasado hasta el abril de 91. Existe en muchos países del entorno cultural y es legítimo, yo creo que es constitucional, porque en realidad de lo que se trata no es de privar al sujeto de un cargo o de un empleo, puede seguir trabajando en otros ámbitos. De lo que se trata simplemente es una persona, funcionario público, que ha defraudado la expectativa social, ha abusado, aprovechado indebidamente el cargo para delinquir en agravio del Estado, el Estado tiene todo el derecho de impedir que esa persona vuelva a la entidad estatal para evitar que vuelva a delinquir. Creo que aquí uno podría aplicar la lógica de la empresa privada. Un empresario volvería a contratar a una persona que ya le estafó como gerente, seguramente que no, ¿verdad? Probablemente el Estado también debería cautelarse. ¿En qué caso se puede aplicar esta ley? Bueno, esta ley tendrá que primero discutirse, tendrá que ser aprobada por el Congreso y el proyecto establece que esta inhabilitación permanente queda para los delitos que se tipifican en el título segundo de los delitos contra la administración pública. Como una cuenta son delitos cometidos por funcionario público: peculado, cohecho activo, malversación, enriquecimiento ilícito, colusión, etcétera, etcétera. ¿Solamente con la inhabilitación se pueden eliminar los actos de corrupción? No, yo creo que se ha comentado que en el evento, no. La inhabilitación yo creo que es un instrumento, pero no podemos caer en la equivocación de considerar de que solamente con la inhabilitación los problemas se resuelven o se luchan más eficazmente contra la corrupción. Creo que tiene que ser parte, primero, de una propuesta mucho más coherente, mucho más integral, ¿no es cierto? Pero sobre todo tiene que ser parte de una política de Estado, tiene que ser parte de una nueva voluntad del Estado que refleje un interés de verdad, más allá del discurso político, de luchar contra la corrupción. ¿Usted cree que hay voluntad política para que se pueda aprobar esta ley? Mira, yo creo que hay voluntad política en algunos congresistas en este momento, ¿no? Eso sí me queda claro. Tengo la impresión que el compromiso que planteó el presidente Humala al momento de ser elegido no es un compromiso que necesariamente ha ahorrado en temas de lucha contra la corrupción. Me parece que ahí tiene la oportunidad el presidente Humala de que en los siguientes 3 años de gobierno esa situación se revierta. Creo que las iniciativas que sus propios congresistas están planteando le van a dar a él la posibilidad de asumir eso,
no solamente como iniciativas individuales, sino hacerlas como parte de una política de Estado de manera integral y expresar de qué es el Estado peruano y no solamente un grupo de congresistas los que tienen iniciativas al respecto. ¿Qué otras medidas se pueden hacer para reducir estos actos de corrupción? Mira, lo primero es que el Estado tiene que mantener una decisión firme en luchar contra eso. A mí me parece que eso es lo más importante. Segundo, creo que las instituciones llamadas por ley a combatir la corrupción, como la policía, la fiscalía, el cuerpo policial, tienen que expresar de igual manera esa decisión. Pero también creo que es importante que la sociedad esté convencida de que ese tipo de cosas no debe pasarse por alto, se tiene que denunciar este tipo de hechos, se tiene que ser de verdad intransigente en términos sociales, políticos, de este tipo de eventos, y debe haber un respaldo político desde el gobierno. Es decir, por lo tanto, hay diversas acciones de diversas características que deben caminar de manera conjunta para que se pueda comprender de que efectivamente hay una voluntad del Estado y de la sociedad de luchar de manera firme contra este flagelo que es la corrupción. Importante al menos que se debata un tema tan relevante como una ley de la muerte civil, que no es más que al funcionario que ha delinquido o ha cometido algún acto de corrupción, pues entra a una especie de base de datos donde no va a poder ejercer nuevamente un cargo público, va a estar sancionado de determinada manera, en fin, es una sanción ejemplar que además, como decía Iván Meini, que parece tan lógico, es decir, una empresa privada no vuelve a contratar a un gerente que lo estafó o que fue una persona que no le sirvió para su gerencia. ¿Por qué el Estado no va a tener que ser así? Eso es importantísimo, más en el Estado todavía, porque se trata pues de manejar un país y de asuntos muy importantes. Entonces, los que están en desacuerdo, evidentemente, es porque no están a favor de una lucha contra la corrupción. La Comisión de Justicia ha aprobado esta ley, que es un signo, como les digo, como dice Carlos Rivera también, es un signo de que hay cierta voluntad política en el Congreso, por lo menos, pero pensábamos que debería haber un poco más de presión para que esto sea aprobado rápido. Esto sería realmente un gran avance en la lucha contra la corrupción, que es un tema que nos afecta a todos los peruanos y que cada día más está enraizado en la función pública. Justamente nosotros exponemos a través del periodismo una serie de reportajes y denuncias sobre asuntos de corrupción que suceden en las regiones sobre todo, donde la gente, los funcionarios todavía no están totalmente capacitados para ejercer la función pública y entonces hay corrupción, hay ineficiencia y las cosas no salen como deberían salir. Entonces esperemos que haya un poco de presión. Desde acá hacemos un llamado también a la sociedad civil para que siga presionando y el Pleno llame a debatir esto y finalmente sea aprobado. No nos queda más tiempo amigos, sino que despedirnos, agradecerles su sintonía y insistirles en que pueden escribir a poderciudadano@proetica.org.pe con lo que quieran decirnos y también si tienen alguna denuncia, alguna nota, algo que está sucediendo en algún lugar de las provincias, de las regiones, pues no duden en escribirnos. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde.